Una persona que ha sido encarcelada injustamente, una persona que está padeciendo una enfermedad, tal vez terminal, una persona que ha perdido el trabajo, no tiene respuestas, no encuentra puertas que abrir, una persona que ha perdido un ser querido por la muerte, todas ellas tienen algo en común. El día de hoy vamos a poder conversar precisamente sobre qué es lo que tienen estas personas en común y cuál es la enseñanza que nos quiere dar la Biblia para cada una de estas situaciones. Sean todos bienvenidos al programa Conversando con Dios. Bien, entonces, el día de hoy vamos a poder ver precisamente, vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Qué es lo que tienen todas estas personas en común? Marvin, ¿qué es lo que tienen estas personas en común? Hay un, hay un dicho muy conocido, ¿no? Ujú. Que yo creo que muchos conocemos, que dice, lo último que se pierde es la esperanza, ¿verdad? Y yo creo que todas esas personas quizás eh, tienen en común eso, ¿no? Que lo último que se pierde es la esperanza. O sea, lo último que ellos pueden perder en un momento difícil es la La esperanza, esperanza. ¿verdad? O sea, la esperanza de levantarse, la esperanza de salir adelante, la esperanza de que un día ellos van a hacer mejor las cosas. Yo creo que eso es lo último que se pierde. Correcto. Y Sí. precisamente la lección que vamos a ver el día de hoy, esta semana, es precisamente motivados por la esperanza. Estos ejemplos que acabamos de dar, estos ejemplos que he dicho, son personas que se encuentran en un momento, y es un término muy utilizado, en un momento de desesperación. Parece que no hay esperanza, parece que no hay una solución a la respuesta, parece que no hay una respuesta. Y si conocen a Dios, parece que Dios no está ahí. Parece ser que Dios no responde los pedidos. Entonces, la Biblia nos enseña algo en cuanto a todo eso. Y no solo en cuanto a las situaciones diarias y cotidianas, sino también lo que enseña en cuanto a unas promesas bíblicas y proféticas en cuanto a lo que tiene Dios preparado para nosotros. Así es, sí, este estudio nos está enseñando pasos importantes, ¿no? Ujú. Puntos importantes para nuestra vida. O sea, no solo es que yo tengo que tener esperanza en adquirir cosas o hacer las cosas mejor, sino que también nos está hablando de que Dios nos hace una promesa y que esa es nuestra esperanza Ujú. en esa promesa que Dios nos da. Dios nos está hablando de la esperanza de que un día el Señor va a regresar por Exacto. nosotros. Y eso es nuestra mayor esperanza. La Biblia nos habla muchas veces de esa bendita esperanza, de que nosotros como cristianos, los que hemos creído en Jesús, tenemos esa esperanza de que un día lo vamos a poder ver a Él Excelente. cara a cara. Y mira, y es precisamente, dice, un erudito ha calculado que hay 1845 referencias a la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento. Ujú. Y en los 260 capítulos del Nuevo Testamento hay más de 300 referencias al regreso de Cristo. Hay una promesa. Hay una promesa de Cristo de que iba a volver. Ahora, la lección de esta semana también comenta el hecho de que hay un cumplimiento de todo lo que ha ocurrido. Habla de las profecías, habla de los 2300 tardes y mañanas, habla de cuándo se inicia y que se cumple hasta 1844. ¿Qué importancia tiene eso para con los eventos futuros? Ya se cumplió hasta 1844, desde el año 457 hasta antes de Cristo, hasta 1844, todo eso ya se cumplió. ¿En qué me beneficia a mí? ¿En qué beneficia a la persona de este tiempo? Eso ya no tiene que ver conmigo. ¿En qué nos beneficia? Exacto. ¿De qué forma somos beneficiados? De la importancia de creer en la palabra de Dios, porque si se ha cumplido es porque lo que está escrito en la palabra de Dios Ujú. es cierto. O sea, todas estas profecías ya se cumplieron, es cierto. Muchas ya se cumplieron. Y Ujú. las que faltan se van a cumplir. Porque si Dios ya cumplió la mayoría de ellas,
es porque se va a cumplir el resto, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿en qué nos beneficia? En que nosotros tenemos que creer en lo que le dice la palabra de Dios, porque es una palabra, es la palabra de Dios y es como Dios nos habla a nosotros, ¿verdad? Y nos invita a que nos preparemos para que podamos nosotros aferrarnos a esa esperanza, ¿verdad? Correcto. Porque esta semana vamos a ver un poco lo que es precisamente, se inicia la proclamación del derecho, del decreto para la reconstrucción de Jerusalén 457, se cumplen las 70 semanas con la muerte de Cristo y en 1844 se inicia el juicio investigador, que en realidad la lección menciona también cómo es que hubo vamos a decir, una interpretación inadecuada originalmente para Miller, pero nos da a enseñar, lo que acabas de decir, nos enseña también de que Cristo, de que Dios cumple lo que promete. Ahora, ¿cuál es la promesa para nosotros? ¿Cuál es la promesa? Para la persona que está pasando por un momento difícil, para la persona que, para los ejemplos que pude dar, una persona que tiene una enfermedad que tal vez parece que no se va a curar, para esa persona que ha caído ya en la desesperación porque su situación, su vida familiar, su vida personal tal vez ya no da para más. ¿Qué promesa hay para todas estas personas? La palabra de Dios está llena de muchas promesas, más que todo para las personas que están pasando por algún momento difícil, ¿verdad? Hay muchas promesas para esas personas. Entonces, vemos de que si Dios ha cumplido muchas cosas en la palabra de Dios, muchas cosas ya se cumplieron. Tenemos que tener la certeza, la seguridad de que esas promesas se van a cumplir en nuestra vida. Tarde o temprano, Dios va a obrar en nuestra vida, ¿verdad? Y tenemos que aferrarnos a eso. Por eso yo le agrego otro punto importante, es la importancia de prepararnos para que nosotros podamos entender esas promesas que Dios nos hace a nosotros, ¿verdad? Y son verdaderas, porque se van a cumplir en cualquier momento. Entonces es que nosotros escudriñemos las Escrituras, podamos prepararnos para poder nosotros aceptar esas promesas y hacerlas realidad en nuestra vida. Exacto. ¿Verdad? Y ahora, mira, precisamente conversando antes del programa, te conté lo que me ocurrió particularmente cuando perdí a un familiar muy cercano y a pesar de que yo estuve dirigiendo parte de la ceremonia para el entierro, tenía lágrimas, estaba sufriendo, estaba llorando, estaba pasando por un momento muy difícil, pero tenía la esperanza, precisamente como lo enseña la Biblia, de que dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Pero ahí está el punto. Esa esperanza la tuve y la sigo teniendo porque aprendí de la palabra de Dios de que hay una promesa, de que hay una respuesta de Dios, de que hay un regalo, que no lo merecemos, pero hay un regalo de Dios hacia nosotros. Pero lo aprendí porque lo pude encontrar en la Biblia. Estoy seguro que tú y yo, bueno, he visto situaciones en las que la pérdida de un familiar lleva a la desesperación a las personas. A veces Así gritar, es. llorar, desesperarse, porque no tienen más esperanza. Entonces, la Biblia nos dice de que hay una esperanza, y no solo para las personas que dice que fallecen, sino más bien una esperanza para todos, porque el sufrimiento no se va a acabar. En este mundo el sufrimiento no va a acabar. Yo puedo estar acercándome a Dios y a veces tenemos el concepto errado de que cuando me acerca a Dios es de que todo va a desaparecer, todo va a ser color de rosa, pero estamos en un mundo de sufrimiento y no lo podemos sacar cuando dice ese pensamiento y decir, si me acerco a Dios, todo va a desaparecer. Claro que no, a veces es todo lo contrario. Cuando nos acercamos a Dios es cuando más los ataques del enemigo vienen hacia nosotros. Entonces, pero tú dijiste algo muy importante. ¿Por qué te daba tranquilidad a ti, aunque estabas triste por la muerte de tu abuelito? Pero ¿qué es lo que te daba la tranquilidad, la seguridad a ti de que tu abuelito lo ibas a poder ver? Era porque tú ya habías conocido lo que la palabra de Dios decía con respecto a los que morían en Cristo, ¿verdad? Eso te daba a ti, ¿qué cosa? Paz, tranquilidad, sabiendo de que aunque el momento era difícil, pero tú tienes esa esperanza de que cuando Cristo venga,
Él va a resucitar para vida eterna. Exacto, y eso es creo la promesa que hay para cada uno de nosotros. Exacto. La promesa es, no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estás pasando en esta vida, estás pasando por un momento extremadamente difícil, que parece que ya no hay respuesta, parece que no hay solución, parece que Dios no está respondiendo, parece que ya no hay esperanza, pero hay una respuesta, hay una esperanza. Y más allá todavía de lo que estemos sufriendo, de lo que estemos padeciendo, de todo el sufrimiento que pasemos en este mundo, hay una promesa y es el versículo de memoria. Isaías 25:9 dice, en ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Entonces, no importa, cuando dice todo el sufrimiento que puede haber en este mundo, no importa todo lo que estés pasando, hay una promesa y hay un regalo muy, muy, muy superior y es una promesa bíblica. Así es, sí, y tenemos que aferrarnos a estas promesas. O sea, si Dios nos ha prometido regresar, es porque Él va a regresar, ¿verdad? Y otro punto importante que nosotros tenemos que aprender acá es no solo entender estas promesas que Dios nos hace, no solo entender esa esperanza que Dios nos hace, sino que también Dios nos hace un llamado a nosotros para compartir con otros eso que nosotros hemos conocido, a compartir con otros esa esperanza que Dios nos da a nosotros. Eso es el llamado que Dios también nos hace a través de este estudio, que también nosotros tenemos que compartir con aquellos que todavía no han alcanzado a conocer lo que la palabra de Dios nos quiere dar a conocer a nosotros. Entonces, el día de hoy hemos visto que tenemos una motivación para seguir adelante, una motivación para poder acercarnos a Dios. Y es nuestro deber no solo acercarnos a Dios, sino también poder compartir con los demás. Motivados por la esperanza. Eso tiene que ser nuestro empuje. A pesar de que estemos sufriendo, a pesar de que la vida no es fácil, a pesar de que parece que no hay respuesta, a pesar de que parece que Dios nos ha olvidado, tenemos que seguir avanzando en ese camino. Va a ser difícil, va a ser dificultoso, va a tener muchas pruebas, pero tenemos la esperanza de que va a haber un regalo, no una recompensa, pero un regalo inmerecido. Y esa es la promesa Amén. bíblica. Y precisamente el libro de Apocalipsis dice, cuando Él regrese, dice, todo ojo le verá. Entonces sería un placer, un anhelo que todos nosotros podamos ver y decirle, ahí está, como dice Isaías, ahí está nuestro Salvador al que hemos esperado. La siguiente semana los esperamos para poder seguir analizando este estudio maravilloso que habla precisamente de ese gran conflicto y también de la esperanza que nosotros estamos teniendo al estudiar su palabra. Lo esperamos la siguiente semana para seguir conversando con Dios.